Cordial saludo, yo soy Martín Rincón, estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del CEAD Ocaña en el norte de Santander. El objetivo de este video es cumplir con la actividad del momento 1 del curso Seminario de Autor Filosofía Antigua, código 407019. En este video demostraré la comprensión de las lecturas sugeridas, una que es del autor Jonathan Barnes, Aristóteles A Very Short Introduction, y la segunda es de Vigo, Aristóteles, una introducción. El título que le he querido dar a este video es Aristóteles, ejemplo de disciplina. Me basé en el artículo A Very Short Introduction, una introducción muy breve, y del capítulo El hombre y su obra, The Man in this World. Lo que pude comprender en este artículo es que está resaltando a Aristóteles como hombre y también a su obra, un intelectual muy disciplinado, teniendo en cuenta que escribió muchísimos tratados, muchísimos artículos. El autor del artículo lo cataloga como un brillante intelectual. El artículo dice que no se sabe de su carácter ni de su personalidad. Lo que sí se sabe es que era una persona muy brillante. Yo lo catalogo más que brillante como una persona muy disciplinada en cuanto a que escribió muchísimo, dejó un legado muy grande. Los enemigos de Aristóteles lo catalogan como una persona arrogante, pero sus escritos muestran de que más que arrogante es una persona muy estudiosa, muy disciplinada, y como lo cataloga el autor en esta introducción o en este artículo, en este capítulo del hombre y su obra, pues es una persona muy brillante. Considero que una de sus motivaciones es que él estaba muy orgulloso de lo que estaba haciendo, orgulloso de sus logros. Su motivación y su impulso fue el deseo de aprender, el deseo del conocimiento. Palabreando a Jonathan Barnes, se dice que Aristóteles afirmaba que todos los hombres por naturaleza desean saber, que debemos identificarnos con la mente para que la vida sea la actividad de la mente. Una de sus principales o de sus primeras obras es una exhortación a la filosofía, porque siempre estaba diciendo que la sabiduría es placentera, que la sabiduría es lo máximo para él. Y pues lo que quería también era exhortarnos a sus lectores, bueno, en ese caso a sus alumnos en ese tiempo, a sus críticos también, y a lo largo de la historia lo que nos quiere exhortar es a la sabiduría, a agarrarle ese amor a la sabiduría. Y en otras también de sus primeras obras, que fue Ética a Nicomaco, sostenía que la felicidad consiste en una vida de actividad intelectual. Pues uno de los objetivos que él propone es que el hombre debe inmortalizarse a sí mismo, y por eso es que el conocimiento, la sabiduría es muy importante, que quede su legado por su conocimiento y no por otras cosas. Fue tanta la disciplina de Aristóteles y su brillantez, como lo dice el artículo, que uno de sus biógrafos recolectó alrededor de 150 escritos, que acomodándolos de acuerdo al periodo moderno de lo que es un libro, pues equivaldría aproximadamente a 50 de estos. O sea que fue un trabajo muy amplio, muy importante, y que tuvo que requerir de mucha disciplina, de mucha concentración. Dentro del catálogo de sus escritos encontramos variedad. Por ejemplo, dice el autor que escribió sobre la justicia, sobre la economía, sobre las matemáticas, sobre el hombre, sobre las ciencias. Bueno, para resumir, el autor dice que si elegimos un campo de cualquier conocimiento, pues en Aristóteles lo encontramos porque ya él lo había escrito, lo había investigado. Se dice también que de todos los escritos solo una quinta parte es la que ha sobrevivido, pero en ella se puede encontrar que escribió sobre muchas cosas.
Los artículos que escribía Aristóteles, más que un tratado, eran ensayos, como es el caso de la metafísica, por ejemplo. Se dice también que escribía no como tan bonito, podríamos decirlo, sino que era un poco, el lenguaje era un poco tosco, ¿sí? Una de las razones es porque lo que él hacía era para él profundizar, y al parecer no tenía la intención de publicarlo, sino de enseñar en el momento, y especialmente porque él escribía para él. Lo otro que se dice es que él favorecía mucho el tema de la sencillez, entonces a él no le interesaba escribir, podríamos decir en estos tiempos, un artículo con una tecnicidad de términos, sino algo sencillo que todos lo entendieran, ¿sí? Actualmente a veces encontramos textos con una tecnicidad que no comprendemos, y teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de las personas no han tenido la oportunidad de tener de aprender un pensamiento crítico, pues yo considero también que debemos escribir no tan técnico que digamos, bueno, tampoco pues tan tosco, pero sí un lenguaje que llegue a todas las personas. Y ese era Aristóteles, escribía de esa forma. Bueno, entonces ese sería como en resumen lo que entendí de este libro de Jonathan Barnes, Aristóteles, A Very Short Introduction. Una introducción muy breve, capítulo 1, El hombre y su obra. El segundo texto recomendado para esta actividad del señor Vigo, Aristóteles, una introducción, es muy interesante también. Encontramos, por ejemplo, el comienzo, las generalidades. Unas de ellas se encuentran en el artículo El hombre y su obra que acabé de analizar. Dentro de las generalidades se me quedaron de pronto algunas en el artículo anterior expuesto. Por ejemplo, que nació en el año 384 a.C. en esta gira, y murió en el año 322 a.C., que como lo comentaba anteriormente en el artículo pasado, fue un filósofo muy brillante, un, un científico, y que se le conoce como uno de los padres de la filosofía occidental. Voy a tratar de palabrear a Vigo en el escrito que él nos muestra. Este nos dice en su escrito que Aristóteles no entiende la expresión lógica como una teoría general de la deducción, sino como un significado más amplio y variable. Por ejemplo, la palabra lógicos o lógica, cuando lo traducimos al español, enfatiza en el carácter lógico y formal o dialéctico de dichos modos de demostración o razonamiento. Bueno, dentro del corpus aristotélico nos encontramos con el organón. En este encontramos los escritos de lógica, y nos dice el autor que el organón es una herramienta al servicio del conocimiento científico en general. En el organón se encuentran varias obras. Dos de ellas se ocupan de la temática vinculada con la teoría de las formas válidas de inferencia, en estrecha conexión con la teoría de la demostración científica. Aborda temas centrales de la lógica formal y de la teoría de la ciencia, que es a lo que Aristóteles denomina la analítica, y que los divide en primeros analíticos y segundos analíticos. Ahí hace todo lo que es la teoría de la analítica que conocemos actualmente de Aristóteles. Uno de los temas que debemos profundizar en este artículo de Vigo es el tema del concepto de lógica. Se dice en este artículo que no es el concepto de lógica que tenía Aristóteles es muy diferente al concepto de lógica que tenemos en la actualidad o que se tuvo en la modernidad. Claro está que sus términos sí se relacionan. Dentro de sus términos también encontramos el de categorías, que se relaciona con controversia. Y se dice que Aristóteles se refiere especialmente a expresiones lingüísticas.
Palabreando a Vigo, se puede decir que Categorías es un escrito que versa sobre los términos que pueden ser considerados componentes materiales a partir de los cuales se forman los enunciados, específicamente a los que interesan de modo central a la lógica. Categorías también pretende tener además un alcance lógico gramatical, un alcance genuinamente ontológico. Este tema es muy interesante porque se dice que Aristóteles intenta es una congruencia del aspecto lógico gramatical y el aspecto ontológico. Bueno, este tema del aspecto lógico gramatical y el aspecto ontológico pues es un tema que ha sido debatido a lo largo de la historia. Por ejemplo, los escolásticos lo llamaban términos categoremáticos. Estos pueden ocupar el lugar del sujeto y del predicado en un enunciado de forma, por ejemplo, ese es P. Y así sucesivamente encontramos diferentes interpretaciones que podemos encontrar en los cursos de lógica formal o lógica matemáticas.